Entonces vamos a comenzar este primer laboratorio contándoles que tenemos ahora una contingencia especial, dado que el profesor Daniel Valdés tiene licencia médica. Entonces, hoy día es un caso especial y vamos a realizar esta experiencia de laboratorio con las secciones 1 y 2 mezcladas, así que vamos a tener aproximadamente 130, 140 personas en total, razón por la cual se acepta, dado que los grupos son aleatorios, ¿ya? Se acepta que en los mini informes o evidencias de participación estén presentes alumnos, ya sea de la sección 1 y o sección 2, ¿ya? Porque lo que importa es aprender a trabajar en equipo, ¿ya? De la sección 3, esos sí no pueden estar, porque esos tienen que estar con el profesor René, ¿ya? Ahí no hay ninguna contingencia especial. Entonces, en la mañana hubo una ronda de preguntas y respuestas, donde las personas que tenían dudas asistieron, ¿ya? O los que querían escuchar las respuestas también, ¿ya? Está la grabación, se subió cursos, y también se dio el tiempo suficiente para que pudieran estudiar la guía, ¿ya? Y así configurar Physics Toolbox Suite para poder utilizar los sensores, en especial el sensor del magnetómetro. Si después me cambio a la sección 3, ¿qué pasa con el informe? No pasa nada, ¿ya? Entonces, la persona queda asignada a la sección de acuerdo con lo que era el día de hoy, ¿ya? Porque claro, eventualmente después puede que se cambie, ¿ya? Pero lo que importa es que quede correcto al día de hoy. Después internamente los profesores nos distribuimos las notas, ¿ya? Dice que hay gente en la sala de espera, sí, ¿ya? Entonces ahí lo dejamos entrar, ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar un poquito la guía y configurar todo para que cuando se formen los grupos aleatorios, que es lo que pregunta Francisco Gómez, son aleatorios, ¿ya? Puedan planificar bien qué es lo que van a hacer y eventualmente hacer una medición a la rápida y compartir sus tablas, ¿ya? Para que puedan entender qué es lo que ocurre cuando colocan un objeto ferromagnético cerca de un magnetómetro, ¿ya? Entonces les voy a compartir pantalla. Luis Astudillo, ¿cómo estás? Hola, profesor, ¿bien y usted? Bien. A ver, déjeme ver. Ya, estamos viendo la guía. Sí, profe. Ok. Entonces, esta primera experiencia de laboratorio se llama elaboración de una hipótesis, o sea, a partir de estudiar un fenómeno, hay que elaborar la hipótesis, o sea, una explicación derivada de los hechos, no derivada de un libro, derivada de un documental, derivada de los hechos experimentales, ¿ya? Que permita explicar lo que está ocurriendo. Y para eso, primero necesitamos saber cómo se mide el campo magnético, ¿ya? El celular, el magnetómetro del celular le va a entregar el campo magnético en microtesla. ¿Qué cosa es un tesla? ¿Ya? El campo magnético actúa sobre elementos de corriente. Un elemento de corriente tiene dos ingredientes. Uno es un cable que mide tantos metros, ¿ya? Unidad del sistema internacional, y una corriente que circula por el cable, que se mide en amperes, ¿ya? Necesitamos dos cosas entonces, para detectar un campo magnético: la longitud del cable y la corriente que circula por el cable. La combinación de ambas cosas
amper por metro se llama elemento corriente, ¿ya? Y si la fuerza que actúa sobre ese elemento de corriente la dividen por el elemento de corriente, obteniendo Newton dividido por amper por metro, fuerza dividido por elemento de corriente, eso les da el valor del campo magnético, que se mide en Tesla, ¿ya? Similar al campo eléctrico, que es fuerza dividido por elemento de carga. El elemento de carga se mide en Coulomb. Acá es fuerza dividido por elemento de corriente. Y el elemento de corriente se mide en amper por metro, ¿ya? Entonces, el campo magnético, como todo campo o todo vector, tiene tres componentes, en X, Y y Z. Ustedes, a más tardar en la mañana, tendrían que haber investigado cómo son los ejes del celular, dónde está X, dónde está Y, dónde está Z, ¿ya? Y también tendrían que haber revisado con Physics Toolbox Suite, que cuando miden el campo magnético le entrega 4 valores. Cuánto mide en X, en Y y en Z, y el campo magnético total, que se obtiene, como ya saben, con Pitágoras, ¿ya? Entonces, en este laboratorio estudiaremos la alteración del campo magnético neto medido mediante la presencia de un objeto de hierro, ¿ya? Cabe señalar que cuando ustedes están al aire libre, lejos de cualquier objeto magnético, por ejemplo, en el campo, y lejos de cualquier objeto magnético, ¿ya? El campo magnético que están midiendo es el campo magnético terrestre, ¿ya? El magnetómetro no les va a marcar cero, les va a marcar el valor de fondo o background, ¿ya? Aproximadamente 30 microtesla es el campo magnético de fondo, ¿ya? Entonces lo que vamos a estudiar es cómo ese valor se altera al acercar al magnetómetro un objeto de hierro, ¿ya? ¿Por qué se altera? Porque el magnetómetro mide el campo neto, ¿ya? La suma de todos los campos, ¿ya? Importante señalar que ustedes, cuando hagan las mediciones, van a tener el celular fuera del objeto magnético. Por ejemplo, si ustedes tienen una bolsa con clavos, ¿ya? El celular obviamente va a estar afuera de la bolsa con clavos, ¿ya? O sea, no se olviden, esto es súper importante porque en versiones anteriores algunos estudiantes se olvidan, ustedes están midiendo el campo afuera, no adentro del objeto magnético, ¿ya? Entonces, antes de continuar, por favor, anoten su nombre y apellido en el chat para la asistencia. Diego dice que el background es 22, ¿está bien? Sí, está bien. Anotemos nombre y apellido en el chat. Recordemos que cuando se hacen mediciones, los valores medidos tienen un margen de error, ¿ya? Si ustedes dicen que algo mide 3 metros, no están diciendo que mide 3.0 periódico, porque ustedes no están diciendo si hay un átomo más o un átomo menos, ¿ya? Hay un margen de error. Y como se ha explicado en clases anteriores, o como también está explicado en el PDF de cursos que se llama reglas e indicaciones, el margen de error es de 5% máximo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes entreguen el valor del campo magnético total, el error va a estar en el decimal, ¿ya? Y si está en el decimal, significa que el valor decimal comparado con todo el valor entrega un error menor que 5%, ¿ya? Eventualmente, si ustedes ven que el valor varía mucho, si el error no está en el decimal, sino, por ejemplo, en la unidad, o peor aún, si está en la décima, ¿ya? Si, por ejemplo, leen el valor 20, pero de repente le marca 30, de repente le marca 10, ahí estamos mal, ¿ya? Significa que tienen objetos en su entorno que están perjudicando la medición. Entonces, la persona que esté midiendo datos con mucho ruido, esa tabla se descarta. Recuerden que como es trabajo en equipo,
Si una persona no puede aportar la tabla, entonces esa persona que no aportó la tabla o los datos puede hacer otra cosa, como el abstract, el control de calidad de los cálculos, etc. ¿Ya? Esa es la gracia de trabajar en equipo. ¿Ya? Entre todos consiguen el producto final. Si alguien no puede hacer las mediciones, ok, que haga otra cosa entonces. ¿Ya? Entonces, el prelaboratorio consistía en instalar Physics Toolbox Suite, investigar la herramienta magnetómetro, investigar cómo se orientan los ejes X, Y y Z, además, investigar cómo llevar un archivo CSV a Excel y cómo obtener los gráficos correspondientes, ¿ya? Y para poder hacer las mediciones, aparte del sensor del celular, tiene que tener una regla que no sea de metal, podría ser de papel, si la pueden hacer ustedes, no hay problema, ¿ya? Y un objeto de hierro, ¿ya? Como por ejemplo un alicate, un cuchillo cartonero, tijeras, etc. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que hay que hacer ahora, la realización del laboratorio incluirá los siguientes pasos. Primero, reunión de Zoom en el horario especificado en seminario. Se esperó 10 minutos, después de eso quedan afuera y tienen que hacerlo solo y justificar el atraso y la inasistencia por medio de un email al profesor de su sección, que en este caso especial sería yo, ¿ya? El profesor explicará lo que se debe hacer en el laboratorio, que es lo que estoy haciendo ahora. Se formarán grupos de Zoom aleatorios de 3 integrantes, eventualmente podrán ser 2 o 4 integrantes. Cuando se formen los grupos, los integrantes deben realizar en primer lugar lo siguiente: verificar que todos pertenecen a la sección del profesor que preside la reunión, en este caso especial, sección 1 o 2, ¿ya? Intercambiar nombres, emails y números de celular para que después se puedan contactar y finalizar el mini informe o evidencia de participación. Y en tercer lugar, definir un encargado de subir la evidencia de participación, EP, a la sección tareas de cursos. A continuación, los miembros del grupo deben conversar sobre cómo se utiliza la herramienta magnetómetro de Physics Toolbox Suite, ¿ya? O sea, lo que investigaron en la etapa de prelaboratorio lo tienen que compartir. Esta tarea no está en cursos, debería estar, voy a revisar. Sí, sí está, ¿ya? Dice Lab 01, ¿ya? Ahí lo tienen que subir. Está en un curso. ¿Ya? Ya, entonces dice 5, los miembros del grupo deben conversar. La evidencia de participación es el informe, ¿sí o no? No le llamamos informe porque no tiene estructura de informe, ¿ya? No tiene introducción, no tiene marco teórico, etcétera, ¿ya? Solo tiene 10 elementos que los voy a mencionar más adelante. Entonces, incluyendo única y exclusivamente los 10 elementos que pedimos, eso es lo que se evalúa y eso es lo que les otorga puntaje. Si no incluye eso, si le faltan cosas o si tiene cosas en exceso, no van a tener el 100%. Así que ojo con la rúbrica que les voy a mencionar luego. ¿Ya? Ya. Ítem 6. Cada miembro del grupo debe utilizar la aplicación Physics Toolbox Suite para realizar lo siguiente. Paso 1, crear la siguiente disposición experimental sobre un escritorio o mesa de madera, o eventualmente en el suelo, ¿ya? En las baldosas. Entonces, A es el celular, B es la regla, de madera, de metal, de papel, de cartón, y C es el objeto de hierro, alicate, tijera, etc. D es la distancia entre el extremo superior del celular y el extremo inferior del objeto de hierro. Eso es lo que tienen que variar, ¿ya? Paso 2, esta es la tabla con la que tienen que trabajar y elaborar la hipótesis, ¿ya? Paso 2, utilizar Physics Toolbox Suite
para obtener la siguiente tabla, tienen que hacer variar la distancia entre el extremo superior del celular y el objeto de metal desde 0,2 centímetros, o sea, 2 milímetros, hasta 5 centímetros. Y para cada variación de distancia, tienen que escribir el módulo del campo magnético en microtesla, ¿ya? Desde 0,2 centímetros hasta 5, ¿ya? Entonces, los 3 integrantes van a tener 3 tablas distintas, algunas tablas de buena calidad, otras tablas de mala calidad, no importa, el trabajo en equipo, al menos entre todos, entre los 3, les tiene que salir alguna tabla buena, ¿ya? Pero, ¿qué significa tabla buena? ¿Ya? Como esto es laboratorio, ustedes tienen que hacer ciencia. Eso significa que tienen que conversar entre ustedes, ítem 7, y definir un criterio de calidad de las tablas y escoger una única tabla que mejor permita visualizar el fenómeno. ¿Cuál es el criterio de calidad? Lo definen ustedes, tienen que trabajar como científicos, ¿ya? Y escoger la tabla que permita, que mejor permita visualizar el fenómeno. ¿Qué significa mejor? También lo tienen que conversar. Eso es hacer ciencia. Definir un criterio de calidad, aplicar el criterio de calidad, decir, esta es la mejor tabla porque permite visualizar de mejor manera el fenómeno, lo que implica que ustedes se van a dar cuenta de cuál es el fenómeno, ¿ya? Como lo haría cualquier científico. ¿Incluimos el número de secciones los integrantes? Sí, incluyan el número de sección para facilitar después el traspaso de la nota, ¿ya? Mientras vamos midiendo, ¿debemos ir registrando los datos con la aplicación? No. Solo tienen que hacer lo que dice acá en la guía, que es cambiar la distancia, leer en el celular cuánto vale el campo magnético neto, y ese número anotarlo aquí, en la guía, o en su cuaderno, ¿ya? O sea, se demuestra que hicieron la parte experimental si consiguieron completar la tabla, ¿ya? Ya. Después dice, ítem 8, a partir de la mejor tabla, el grupo debe redactar un borrador de hipótesis que explique por qué ocurre lo observado, ¿ya? Súper importante, como lo haría cualquier científico. Van a ver un fenómeno resumido en la tabla, y ustedes tienen que decir por qué creen que está pasando lo que están viendo en la tabla, ¿ya? Por si acaso, esto es física, la explicación tiene que ser física, ¿ya? Magnetismo, hierro, átomos, espines, campo magnético terrestre, lo que ustedes quieran, ¿ya? Nota, la hipótesis debe poseer un mecanismo que permita verificar si es verdadera o falsa, ¿ya? Si la hipótesis no tiene un mecanismo que permita verificar si es verdadera o falsa, entonces no es hipótesis, ¿ya? Porque si alguien coloca como hipótesis, la tabla nos permitió ver el fenómeno de campo magnético, ¿ya? ¿Vieron un campo magnético, verdad? ¿Vieron la flecha? ¿Ya? Entonces, no tiene relación la tabla con lo que están afirmando, ¿ya? La hipótesis tiene que estar relacionada con el fenómeno, tiene que ser una explicación provisoria, no tiene por qué ser correcta, en ninguna parte dice que el puntaje está asociado a que la hipótesis sea correcta, ¿ya? Pero sí tiene que poseer un mecanismo que permita ver si es verdadero o falso. En el caso de que a ninguna persona del grupo le funcione el magnetómetro, ¿qué hacemos? En ese caso yo le paso los datos, ¿ya? Los datos, validados por el profesor que pueden utilizar ustedes, ¿ya? Ítem 9, si tiene alguna duda, consulte ya sea a los ayudantes o al profesor, ¿ya? Lo cual significa que nos pueden llamar desde la sección pequeña de Zoom, ¿ya? Para que vayamos a visitarlo. Ítem 10, una vez que el grupo considere que ha realizado los 9 pasos anteriores,
debe informarle al profesor que se desconectarán de la reunión de Zoom en caso de que quieran hacerlo, ¿ya? Porque se considera que la parte experimental estaría terminada, pero eventualmente el profesor les hará preguntas antes de que se retiren para verificar que trabajaron bien, ¿ya? Etapa de postlaboratorio. El grupo debe redactar la evidencia de participación de acuerdo con lo especificado en el ítem 4 de esta guía y posteriormente deben subirlo a la sección tareas de cursos. ¿Ya? Ya. ¿En qué consiste la evidencia de participación? Es un archivo en Word o PDF de acuerdo con la siguiente estructura de 10 elementos. No incluya nada, está subrayado, nada que aquí no se señale. ¿Ya? Primer lugar, título de la investigación. Segundo lugar, fecha de la EP. Tercer lugar, nombre de los integrantes. Además, secciones, dado que hoy día están mezclados, junto con los respectivos emails. 4, abstract en español, o sea, resumen de la investigación ocupando un máximo de 200 palabras. 5, tabla de los datos tomados. Ya, la tabla ya la vimos, va desde 2 milímetros hasta 5 centímetros. 6, gráfico asociado a los datos. 7, hipótesis derivada del fenómeno estudiado y redactada de una forma que pueda ser negada o verificada, porque si no, no es hipótesis. 8, explicación de por qué el grupo concluyó la hipótesis del punto 7. Importante, la explicación debe basarse en los datos experimentales. No es válido sustentar la información extraída de un libro, de un documental o de algo similar, porque los científicos cuando hacen ciencia no hacen eso, ¿ya? Sus hipótesis se derivan de lo que están midiendo y nada más. 9, bibliografía. Por ejemplo, cómo funciona Physics Toolbox Suite, dónde están los ejes X, Y y Z, etc. Montserrat creo que tiene una consulta. Sí, es que me confundí porque dijo que no, o sea, que uno no puede buscar del libro información ni nada de eso, que tiene que basarse experimentalmente. Y en la bibliografía, no, entonces... la hipótesis no la puede basar en un libro, pero otras cosas sí. Ah, ya, entonces esto es lo que saquemos de otros lados para el resto del informe, ahí lo ponemos en bibliografía. Sí. Por ejemplo, el celular les va a decir, en X el campo magnético vale tanto, ni tanto, Z tanto. ¿Dónde está X? ¿Dónde está ahí en el celular? ¿Ya? Entonces, si para eso fueron a Google, leyeron un libro, etcétera, está bien, lo pueden agregar. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, 9, bibliografía. Fecha de entrega. A ver, fecha de entrega. En un curso dice hasta el 8 de noviembre a las 23:59. ¿Ya? Ya. 9, bibliografía. 10, por último, la evidencia de participación debe incluir la siguiente tabla de coevaluación. Nombre del integrante, aporte del integrante a la dinámica grupal y aporte del integrante al desarrollo de la evidencia de participación. ¿Ya? Aporte del integrante a la dinámica grupal, por ejemplo, puede ser que tal persona se encargó de crear la reunión de Zoom o el grupo de WhatsApp para hacer este informe, otra persona se encargó de crear, de validar la tabla, por ejemplo, aporte el integrante de desarrollo de la EP, eso puede ser alguien revisó el texto del informe, hizo un control de calidad, o alguien aportó algún cálculo si es que fue necesario, o alguna definición, o la comprensión de cómo usar Physics Toolbox Suite, ¿ya? Ojo que esta tabla tiene que verse equilibrada en términos de las labores, ¿ya? Si aparece alguien que hizo muy poquito respecto de los demás, los profesores podemos preguntarle a esa persona por qué hizo tan poco, ¿ya? Porque sería injusto que mereciera una buena nota si hizo tan poco, ¿ya? Después dice, un representante del grupo debe subir la EP a la sesión tareas de cursos a más tardar el día 8 de noviembre a las 23:59. ¿Ya?
Josefa pregunta, la tabla era con el módulo del campo magnético, pero es el campo neto, esto me quedó muy claro. Esto no me quedó muy claro, es lo mismo, el módulo es lo mismo que el campo neto, ¿ya? Ah, un detalle, de verdad la tabla dice módulo o valor absoluto de campo magnético, ¿ya? Y ese campo magnético es el campo neto, que va a ser un vector que vale tanto en X, tanto en Y, tanto en Z. Pero ustedes lo que registran es el valor absoluto o módulo. Por si acaso se lo entrega el magnetómetro, ¿ya? No hay que hacer ningún cálculo. Pedro pregunta cuál es el valor del campo magnético base. No lo necesitan. Ya fíjense que en ninguna parte de la tabla, ni del puntaje, ni de nada, se pregunta por el valor base, ¿ya? Sin embargo, si quieren saberlo, es más o menos 25, más o menos, ¿ya? Si les da 20 o si les da 30, no se preocupen, porque como están en la casa, seguramente tienen interferencia con el Wi-Fi, con el vecino que, no sé, prendió el computador, etcétera, ¿ya? Pero si en vez de 25 parten con 400 como valor base, sin el objeto de metal, entonces ahí estamos mal, esa persona ya queda afuera, ¿ya? Pero ojo que dije sin el objeto de metal, ¿ya? O sea, el valor background, el valor normal, ¿ya? ¿Se hace un gráfico según los datos de la tabla? Sí, ese gráfico. Ese es el fenómeno. El fenómeno se resume en los datos de la tabla. Valentina dice que tiene 80, ahí es mucho, ¿ya? Es mucho, pero igual podría estar bien, ¿ya? Está dentro de lo tolerable, dentro de Santiago, en una casa o en un edificio, ¿ya? Pero recuerden que como es trabajo en equipo, tienen que definir un criterio de calidad y quedarse con la mejor tabla. Así que tienen que comparar, ¿ya? Ya. Puntaje. El puntaje suma 100. Cualquier cosa que esté fuera de esta lista no aporta el puntaje o puede incluso bajarles el puntaje, ¿ya? Entonces, en primer lugar, 10% por la lista de cotejo. ¿Qué significa cotejar? Significa que la persona que revise el informe va a verificar si el informe o el mini informe incluye únicamente los 10 elementos obligatorios. Si incluye únicamente los 10 elementos obligatorios, tienen 10% de puntaje, ¿ya? Después dice 20% si el abstract es entendible y correcto. Después 15% si la tabla es correcta. Por ejemplo, las columnas incluyen las unidades que presentan valores realistas. Después 15% si el gráfico es correcto. Por ejemplo, los ejes incluyen las unidades y el tipo de gráfico es dispersión con líneas suavizadas y marcadores, porque ningún otro gráfico les permite ajustar, ¿ya? Un físico, un científico jamás va a usar otro gráfico para representar un fenómeno. 20% si la hipótesis es correcta. Una hipótesis es correcta cuando puede ser verificada o refutada. El background es el módulo del campo magnético sin acercar el objeto metálico. Correcto. Correcto, Ronen. Pero ojo que ese dato no va en la tabla, ¿ya? En ninguna parte se pide colocar el valor background, ¿ya? ¿A qué distancia deben estar los objetos tecnológicos para que no haya mucha interferencia? Bueno, ojalá estuvieran a más de 100 metros, pero como estamos seguramente dentro de la casa, seguramente van a estar a 1 o 2 metros de ustedes, pero no importa porque si están apagados la interferencia va a ser poca, ¿ya? Y a pesar de que hay interferencia, eso les tendría que permitir ver el gráfico con la forma correcta, ¿ya? Ítem 6, 20%, la justificación de la hipótesis correcta. Por ejemplo, la justificación se deriva de los hechos experimentales, ¿ya? Y no de preconceptos, no de suposiciones, ¿ya? Ya. ¿Les quedó alguna duda? Benjamín Yagui, ¿alguna duda? Profe, ¿Sí?
No entendí bien cómo que se supone que hay que poner en la bibliografía. Posiblemente ustedes no sepan cómo están orientados los ejes del celular, ¿ya? Entonces, en ese caso, podrían colocar de dónde sacaron esa información, ¿ya? Que en el celular X tal cosa y tal cosa Z tal cosa, ¿ya? O tal vez la ayuda del magnetómetro, ¿ya? Cómo se usa un magnetómetro, ¿ya? Qué cuidado hay que tener cuando uno hace la medición magnética, ¿ya? Eso puede ir en la bibliografía, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Más dudas? Julio Espinosa, dime. Sí, o sea, tenemos los ejes X, Y, Z, pero como estamos hablando del módulo, solamente tenemos que contar el que dice campo magnético total, el que aparece en Correcto. blanco en... Sí. Ok, eso. Gracias. Bien. ¿Ya? Matías, el criterio de calidad se basa en que la tabla que obtengamos del gráfico del teléfono nos dé valores muy dispares entre sí. No es exactamente ese criterio, ¿ya? Es que el principal criterio cuando uno estudia un fenómeno en física es que no sea caótico, ¿ya? Un matemático podría decir, la curva tiene que ser suave y continua, ¿ya? Eso es parte del criterio de calidad, ¿ya? Ahora, valores dispares pueden salir, ¿ya? Por ejemplo, podrían salir porque hay fenómenos físicos que varían con una exponencial negativa. Por ejemplo, ¿ya? Significa que cuando están muy cerca del objeto le da un valor muy alto, ¿ya? Y cuando se mueven un poquito, al tiro la cosa baja. Entonces ahí son muy dispares, ¿ya? Pero depende del fenómeno, ¿ya? Entonces, eso de criterio de calidad va más por el lado de que no sea caótico, ¿ya? No por el lado de que sea dispar, ¿ya? Ya. ¿Más dudas? Ya, dudas sobre el tema de subir el trabajo. Dime, Victoria. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es porque como estamos las dos secciones, tenemos que decir de qué sección pertenece cada uno, ¿verdad? Claro. Ah, ya, y después se organiza eso. Después se sube, la persona que lo sube lo va a subir en la sección tarea de su sección, pero después internamente los profesores no van a encargar de traspasar las notas. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Más dudas? Ya. Entonces vamos a crear los grupos aleatorios.